En línea, el ministro de Economía, Axel Kicillof. ¿Cómo le va, ministro? Buen día. Buen día, Víctor Hugo. ¿Cómo andan? ¿Cuándo se va para Turquía? Estoy viajando, si no me equivoco, el viernes. Y recién el domingo tendríamos ya por la mañana las primeras sesiones, pero es un viaje un poco largo. Yo, como voy a ir, digamos, en representación de la presidenta, participo de una agenda que es la agenda de los presidentes y bueno, ahí llevaremos nuestras posiciones. La verdad es que vengo no hace tanto de haber estado acá más cerca, en Lima, con las reuniones anuales del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Y la verdad es que hay una situación internacional que se está reflejando también en la agenda del G20, que tiene que ver con la continuidad de la crisis iniciada en 2009, la crisis norteamericana de Lehman Brothers, que se ha ido trasladando primero a Europa y ahora amenaza, y más que amenaza, porque están viéndose efectos importantes en algunos países emergentes a través de la caída de los commodities, de los productos primarios de exportación y de la cuestión financiera, porque también el otro gran problema internacional es la incertidumbre que genera Estados Unidos con si sube o no la tasa de interés, que están como la gata Flora con ese asunto. Así que y eso importa porque en caso de subir Estados Unidos la tasa de interés, sería como esos disparos que se dan para iniciar una carrera, ¿no? Probablemente así lo está viendo todos los expertos, que es que habría una estampida de fondos que salen de los países más débiles hacia los centros financieros internacionales. Por eso la cuestión de la tasa de interés norteamericana es un tema que está en discusión. Ministro, hace un ratito leí algo de Joseph Stiglitz, la última nota que ha escrito, y habla de los fondos buitres y de las deudas, etcétera, y dice: la ironía es que países como los Estados Unidos se oponen a un marco jurídico internacional porque interfiere con su soberanía nacional. Sin embargo, el principio más importante que ha sido asentido por la comunidad internacional es el respeto a la inmunidad soberana. Hay límites más allá a los cuales los mercados y los gobiernos no pueden ir. Y dice algo que tengo subrayado especialmente. Dice Joseph Stiglitz: los gobiernos involucrados pueden verse tentados a intercambiar inmunidad soberana por mejores condiciones de financiación en el corto plazo, a costa de costos mayores que serán pagados por sus sucesores. Ningún gobierno debería tener el derecho a renunciar a la inmunidad soberana, así como ninguna persona puede venderse a sí misma como esclavo. Me pareció interesante compartir con usted esta frase. Sí, yo justamente estuve hace no mucho tiempo con Joseph Stiglitz, que es es premio Nobel, ¿no? Economista, premio Nobel, y que ha tenido un papel realmente protagónico, desinteresado, pero absolutamente destacable en toda la discusión que se ha dado alrededor de la cuestión de los fondos buitres, también por el lugar, digamos, donde él enseña y donde trabaja y por cómo se ha escuchado. Esta verdadera denuncia de Stiglitz a la posición de los países más poderosos con relación a los fondos buitres, pero particularmente a los que tienen plazas financieras, es pero muy interesante, porque la verdad que en Estados Unidos, aunque no todo el mundo lo sabe, hay un problema con todos los organismos multilaterales, aún con el Fondo Monetario Internacional. Sabrá, Víctor Hugo, que el Fondo Monetario Internacional aprobó hace algún tiempo, bastante ya, una reforma para tener una nueva composición de voto, porque la composición de voto que está establecida es según la participación de cada economía, pero que es una participación vieja de hace años. Entonces se trató de cambiar esa participación y también de ampliar el Fondo Monetario a través de aportes de los países. Y la verdad que todo eso está trabado y no se cansan de pedir perdón los funcionarios norteamericanos, porque el Congreso norteamericano no está de acuerdo con que hayan algunas instituciones financieras internacionales que regulen la arquitectura financiera mundial, así que no extraña ni es una cuestión específica contra la resolución de la ONU, sino que hay algunos países que me parece que confunden un poco el poder fáctico que en algún momento se denominaba imperial y su capacidad de incidencia con el hecho necesario, que fue muy claro
después de la Segunda Guerra Mundial con Bretton Woods, de armar instituciones transnacionales o supranacionales que regulen los flujos comerciales, las cuestiones que tienen que ver con las finanzas, y obviamente tal vez al más poderoso no le guste que existan regulaciones más allá de sus propias necesidades o conveniencias. Ministro. Yo digo, sí. Daniel López, ¿cómo le va? Buen día. Lo quiero llevar a la campaña porque faltan hoy 11 días para el balotaje y los temas económicos están en el centro de la polémica hoy entre Scioli y Macri, Macri y Scioli, y varias de las propuestas de los candidatos son bastante distintas de lo que viene pudiendo aplicar hasta este momento el gobierno, ¿no? Entonces queríamos su reflexión. Por ejemplo, impuesto a las ganancias en los sueldos, solo pagarían los que cobren más de 30.000 pesos. ¿Se puede? Ahora voy a eso. Quiero hacer un comentario sobre el tema en general que me parece que es efectivamente así. En primer lugar, creo que hay una discusión económica en la campaña que está un poco oculta, que tiene que ver con cuál es el diagnóstico de la situación económica actual. Porque obviamente, seguramente me vas a preguntar de propuestas de nuestro candidato, que muchas tienen que ver con cosas que ya ha hecho el gobierno, modificar algún impuesto, modificar el mínimo no imponible, cosas que ha hecho nuestro gobierno midiendo la situación y las circunstancias, que eso obviamente quien sea presidente va a tener que evaluar cómo está la situación impositiva, fiscal, su programa de gasto, y bueno, y ahí tendrá que llegar a una solución responsable y factible. Por supuesto que eso dentro de ciertos andariveles es potestad del próximo gobierno. Lo que a mí me llama la atención es cómo ha trabajado con una campaña sucia que a veces no llevan adelante los candidatos del PRO porque lo lleva adelante la prensa opositora. Entonces, esa es la verdadera campaña sucia. A mí me han tirado, pero baldes de barro, por llamarlo de alguna manera, y al propio gobierno, a la presidenta, la han acusado de problemas psiquiátricos. Eso yo no sé cómo llamarlo, que no sea campaña sucia. Y cuando uno pone negro sobre blanco lo que opinan los economistas del PRO, que recurrentemente les aplican la mordaza, porque cada vez que habla un economista del PRO o algún gerente de los que quieren poner a cargo de diferentes ministerios, como es el caso del gerente de Shell, que lo quieren poner de ministro, aparentemente de energía, es raro todo eso que pasa, pero hay una cuestión de diagnóstico que a mí me gustaría señalar. En primer lugar, dicen, y se han llenado la boca, y a mí ya me tiene un poco perturbado el tema, que la economía está estancada hace 4 años. Mira, es una mentira, lo mires de donde lo mires, porque la verdad es que cualquier dato privado, no digo solo los del INDEC, pero también los privados, todos están mostrando que la economía actual de este año, por ejemplo, está en crecimiento. Entonces, ¿dónde está el estancamiento de 4 años? Y el empleo está en crecimiento, según todas las consultoras privadas y las agencias públicas. Después, cuando salen los números de los privados, de venta de cemento, de venta de ladrillo, de venta de lavarropas, de tractores, de consumo, puedo mencionar 70, 80 indicadores que todos están para arriba este año. Entonces, es muy raro hablar de que no se está creando empleo. Te digo solamente el empleo privado, porque el empleo privado es el que más ha crecido, más que el empleo público. Ese ejemplo es claro y es de las estadísticas de la seguridad social, no es una encuesta. Ministro, se han creado casi 200.000 puestos de trabajo del año pasado a y después la cuestión es decir, la economía está en crecimiento y creando empleo, porque después con otro diagnóstico, y no quiero hablar de un detalle, determinada medida, de si se sube o no se sube, que también ha sido parte de la agenda de la oposición, decir toda la vida se juega en las retenciones a la yerba mate, digamos, no es así. Entonces, lo que digo es que a mí me preocupa el diagnóstico de fondo, que ellos dicen, la economía está estancada, mentira, el salario está cayendo, súper mentira, pero con cualquier estadística privada. Si tomamos, recuerden las paritarias de este año, que metalúrgicos, estatales han cerrado 27.8 y muchos gremios más arriba, que me decían a mí, que yo estaba trabajando en esas paritarias, bueno, pero al final cerraron mucho más, 30, 31, 32, cerró tal gremio, tal otro, hubo un tema con los puertos de la zona de Rosario, cerraron 35, entonces, bueno, pero ¿qué dicen los privados hoy de la inflación? Nadie habla más de 23 de inflación este año. Entonces, ¿cómo es? Los salarios han crecido de 28 para arriba, la inflación, según los privados, 23. Es decir, que está creciendo el salario real, el poder adquisitivo de los salarios. Después quieren decir, ¿y para qué todo esto? Después dicen que hay un déficit descontrolado.
Yo veía un informe de la AGN que me permito decir que es un verdadero desastre ese informe de la AGN. Tomaron los datos del primer semestre, donde, por ejemplo, el país pagó la compra de YPF y los duplicaron el segundo semestre, como si compráramos 2 veces YPF. Entonces, después que hay cepo, no hay dólares. La presidenta ayer no hizo unos tweets con su opinión. Dijo que prácticamente vendimos en lo que va del año pagos de 99.000 millones de dólares, 45.000 de importaciones, 22.000 de deuda externa, 7.800 de turismo y pasajes, 6.000 a los ahorristas que hacen el dólar tenencia. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Y sintetizo esto: que la economía está estancada, mentira; que los salarios están cayendo, mentira. Vayan cualquier fin de semana, pregunten las reservas de turismo, vean el turismo que estamos mandando al extranjero, las compras de dólares. Eso no puede salir de una economía estancada. Sobre el dólar, ministro, que usted acaba sí. Perdón, y ahí termino, porque el razonamiento es el siguiente. ¿Por qué tratan de instalar los del PRO este falso diagnóstico, estas mentiras? Porque ellos tienen un plan que efectivamente, según muestran las encuestas y los últimos resultados, podría ser que ganen la elección. Entonces están tratando de instalar este diagnóstico para llevar adelante el plan, que no es un plan novedoso y es el cambiemos, sino que sería el plan de volvamos al ajuste, volvamos a la de máxima evaluación, volvamos a un Estado ausente, volvamos a una economía, como ellos dicen, sin subsidios, o sea, con tarifazo. Entonces, han tratado de instalar un diagnóstico falso que los llevaría, o sea, un país que no es, una situación que la gente no está pasando, porque además yo hablo en la calle, no es el problema de la gente. Obviamente que restan muchas cosas para hacer en el terreno del desempleo, de la pobreza, en todos los terrenos queda mucho por hacer, porque Argentina en 12 años le ha ido muy bien, pero como dice Scioli, hemos construido, hay que seguir construyendo sobre lo construido. No está terminado ese trabajo, falta mucho la reindustrialización, pero ellos quieren generar un diagnóstico catástrofe sobre una catástrofe que no existe para aplicar su plan de ajuste, porque son y han sido siempre ese partido del mercado y del ajuste. El partido del mercado y del ajuste que ellos representan ha tenido siempre el mismo plan, que es devaluación, apertura de las importaciones indiscriminada. Y la verdad que si yo digo esto van a decir campaña sucia. No es campaña sucia. Cada vez que abre la boca Melconian, Pratgay, Sturzenegger, ahora se agrega Aranguren, lo que dicen es vamos a más Estado, mucho más Estado, mucho más mercado. Entonces, mucho más mercado, y en ese terreno me parece que se está jugando algo más profundo en la campaña, que lo más profundo es si queremos un Estado presente que te garantice determinados derechos, si queremos política pública. La verdad que estamos yendo a una elección donde por primera vez lo que te prometen es una devaluación de 40-50%, que no es que creo que se va a ir a precios, obvio que se va a ir a precios, lo que están prometiendo es la caída del salario, eso es lo que están prometiendo, y es raro porque se basa en un diagnóstico a todas luces que incluso los privados. Yo ayer estuve con la Cámara de Empresas Norteamericanas y me decían, es mentira, nuestros precios no reflejan ese mercadito inexistente que es el dólar ilegal, reflejan ese enorme mercado en el que se compran y se venden todos los días 600 millones de dólares o más para importaciones y exportaciones. Es el dólar del MUIC, del Mercado Único Libre de Cambio. Entonces, y eso ha vendido 45.000 o 46.000 millones de dólares. La verdad es que es muy raro hablar en esos términos. Ministro, usted lo que está advirtiendo es que si se hace lo que dice algún economista de Cambiemos, ellos hablan de sincerar el dólar, llevar el oficial que hoy está en 9.60, digamos, no dicen cuánto, pero si fuera, por ejemplo, a 14 y pico, todo eso iría de aumento de precios. Pero no hay ninguna duda, o más. Es la experiencia argentina, es lo que pasó toda la vida. Y pregúntenle que yo veo que ellos a veces dan notas en determinados medios que nunca le hacen las preguntas, porque cuando dicen el dólar está ilegal, está reflejado en los precios. Yo ayer hablé con la Cámara de Empresas Norteamericanas, pero hablamos todos los días con los supermercados, con los importadores. ¿Cómo va a estar reflejado en precios? Si ellos importan hace 12 años al dólar oficial, ¿por qué pondrían sus precios en otro lado? Es imposible. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando y a quién beneficia la enorme devaluación
que están pidiendo, porque hay sectores en la Argentina que se benefician con la devaluación, pero no son la mayoría, son los grandes exportadores, son los que tienen grandes ahorros en dólares, grandes fortunas en dólares, que involucra al sector financiero también. Es una política para pocos, la quieren plantear con un diagnóstico equivocado, porque por ejemplo dicen, bueno, hay problemas en la exportación. Mirá, no hay duda que hay problemas en las exportaciones, porque en la región, en América Latina, las exportaciones, según la Organización Mundial de Comercio, no mis estadísticas, digo, Colombia cayeron un 33%, Bolivia un 32%, Ecuador un 27% y Argentina un 16%, porque claro, hay precios que cayeron 40%, el del petróleo, el de la soja, el del girasol, el del maíz. Entonces, esa situación se refleja, obviamente, con problemas en las exportaciones. Ahora, ministro, sobre esto, un Estado presente sale a cuidar a los más débiles, a las pequeñas empresas, a los pequeños productores agropecuarios que están, si usted le pregunta a la Federación Agraria, que representa, no como la sociedad rural, representa a la mayoría de los productores, al 80% de los productores, que son pequeños productores, que explican el 20% de la producción nada más, ellos han recibido un plan de estímulo que implica devolverle más que las retenciones al trigo, al maíz y a la soja, a los pequeños productores. Pero, ministro, dicen los economistas, si bajamos, como prometen todos los candidatos, las retenciones, va a venir una especie de aluvión de entrega de los cereales, de los granos que están en los silobolsas, y con eso va a haber un ingreso de dólares. Ese es un tema más... mira, 12 años estuvimos viviendo con la situación de que las grandes cerealeras, las grandes exportadoras, retienen la cosecha esperando mejores condiciones financieras. Especulan con la cosecha. Pero esto no es un fenómeno argentino, porque tampoco las grandes cerealeras son argentinas. Son las llamadas 7 hermanas, son los que manejan el comercio mundial de granos. Y lo que uno puede ver ahí, lo que uno observa, es que esa especulación tiene más que ver con la cuestión cambiaria, pero por supuesto, si viene un candidato a presidente que dice se acabaron las retenciones, se acabaron los impuestos a los exportadores, no está diciendo IVA a la gente, a los exportadores, porque a los pequeños productores ya descubrimos eso con un plan de estímulo. Lo que dicen, se acabó ese impuesto y se acabó también, y voy a devaluar un 40%, claro que van a retener la cosecha. No son tontos, están especulando con que gane determinado candidato, que será el candidato de los grandes exportadores, pero no de la mesa de la gente, del poder adquisitivo de la gente, porque es obvio, a ver, si lo que permiten las retenciones también es generar una mejora en el precio interno con respecto al precio externo. Y ahí, lo que yo quiero decir es que ahí siempre están en revisión. Nosotros hemos modificado las retenciones a determinados cultivos, dependiendo de los precios internacionales, de la situación fiscal. Eso se puede discutir todo el tiempo, pero si el programa es el de la devaluación, el del fin de los subsidios, pero han conseguido cosas, el ajuste fiscal. Ministro, han conseguido cosas increíbles también, porque ya los harineros, por ejemplo, pensando en lo que se viene de un dólar más alto, ya están reteniendo harina, ya están subiendo el precio y ya están afectando lo que usted menciona, es decir, si hay una exportación libre, van a querer siempre vender afuera porque siempre son mejores precios que acá, y eso claro, sí que va a determinar yo creo que estos, los que recién llamaban economistas, que son economistas liberales la mayoría, que obviamente tienen más llegada a lo que son los canales de televisión opositores, los diarios opositores, y que muchas veces hoy son miembros orgánicos del PRO, directa o indirectamente. Entonces, la posición de ellos ha sido decir, vamos a meter una devaluación enorme, lo que trataron de traficar es que eso no va a afectar los salarios, lo cual es una mentira, pero de una dimensión gigantesca. No se puede esconder, es una pirámide enorme de mentira. Y yo lo que digo es que, obviamente, si ellos empiezan a decir, bueno, en un mes podemos ser nosotros gobierno, y a todo el que te doy un caso, si uno dice, bueno, al que venda pescado no va a pagar impuestos, bueno, van a guardar todo el pescado hasta dentro de un mes. Lo mismo va a pasar con los cereales, si le digo el precio te lo voy a mejorar un 40%, entonces están tratando de generar ese escenario que no han podido, de corrida cambiaria, de corrida de precios, de problemas de desabastecimiento, que no lo han podido hacer en 12 años porque ha habido un Estado presente. Entonces yo creo que hay que tener un poco más de responsabilidad. Por supuesto que están
en condiciones de decir todas esas cosas, pero que hablen de los verdaderos efectos. Que ellos los conocen, no es que ellos los conocen, no es campaña sucia. De hecho, cuando le sacan la mordaza, cuando Durán Barba les afloja la mordaza, ahí aparecen los verdaderos pensamientos de los economistas. Después los esconden y aparece algún predicador más vinculado a la religión. Ahora está un poco escondido. Ahora está un poco escondido Prat Gay. Bueno, Prat Gay vino en reemplazo de los que escondieron antes, que son Melconian y Sturzenegger. Pero Prat Gay tiene un tema adicional. No es una denuncia esto, él tendrá que explicarlo, pero claro, en los medios donde habla nadie se lo pregunta. Pero si es verdad que él tiene plata en Suiza, que sacó de forma que no puede, que está siendo objeto de una investigación judicial, la tiene en dólares. Entonces no sé si es conveniente que sea él el que fija el tipo de cambio, porque si tiene una fortuna millonaria en dólares en el exterior, si esa es su situación personal, y yo creo que está un poco, no quiero ser agresivo, porque después dicen, simplemente marco algo que salió en todos los diarios, incluso en los diarios de la oposición, que cuando Pero eso se llama impunidad, porque es indudable que hasta por pudor, por decoro, tendría que alguien que puede gravitar en sus propias cuentas o en la de la familia que representa de una manera tan radical que pueda a cara descubierta decir cuál es el tipo de cambio que quiere, y que esto habla de un promedio que lo ubica 50 o 60% del que ahora está, con lo cual se está dando a sí mismo 50 o 60% de ganancias. Es tan escandaloso que ni siquiera tendría que estar siendo comentario, y es el candidato a ser ministro. Y claro que hay una cobertura, porque alguien le tendría que preguntar, a ver, a mí cuando me pusieron la mentira que yo ganaba 400.000 pesos en aerolínea, en IPF, no me pusieron que yo tenía millones de dólares en Suiza, me pusieron 400.000 pesos en YPF. Yo salí, lo desmentí, pero me lo preguntaba todo el mundo. Ahora, a Sturzenegger, que fue parte del megacanje y el blindaje, Melconian, que fue parte de la estatización con Cavallo en el Banco Central de la Deuda Privada, y ahora Prat Gay, que aparece como vocero económico. Bueno, los van cambiando, cosa de que pero bueno, yo no quiero hacer una polémica con la situación personal de alguno, me interesa más lo que involucra a la gente. Ministro, yo sé que todo lo que diga, además, esto que acabamos de charlar, que yo lo digo tratando de explicarlo para que la gente lo entienda, mañana o hoy en un ratito van a poner a los analistas y digamos detectores de polémica y de mala onda de los diarios de ellos para buscar cualquier elemento de esta conversación que pueda ser usado para ponerme a mí del lado de los que agravian, de los que insultan, de los que persiguen. Pero yo simplemente lo que estoy diciendo es que no es una campaña sucia mostrar con pruebas a la vista lo que dicen, lo que piensan, lo que han pensado siempre y lo que piensan hacer. Eso no es campaña sucia, eso es un debate. Eso es un debate limpio. Lo sucio es que a mí todos los días en el diario me ponga Clarín un semáforo rojo para invalidarme, me acuse de corrupción que no tengo, me acuse o a la presidenta o a Máximo o a cualquier funcionario, hacen campañas sucias pero que son realmente escandalosas. Pero si nosotros decimos quién es Sturzenegger, quién es Melconian, quién es Prat Gay y por qué los esconden, y por qué los sacan y después los reemplazan por otro. Quiero pedirle un comentario sobre lo de Vanoli, que ha sido imputado, Daniel, exactamente. Sí, ha sido imputado Vanoli y todo el directorio del Banco Central por defraudación pública en una causa por venta de dólares a futuro. Sí, a ver, sí, qué rápido que marchan algunas causas y cómo, porque el candidato a presidente por el PRO está procesado hay temas de escuchas ilegales. Yo no sé, no quiero, pero hay temas de escuchas ilegales, de contrabando, no sé cuál es el estado de sus causas, pero qué rápido se mueve la justicia en las semanas antes no la justicia, el Poder Judicial y algunos miembros del Poder Judicial a pocas semanas de las elecciones. Yo lo que quiero decir es que efectivamente, si se encuentran los economistas del PRO diciendo que va a haber una mega devaluación que están planeando y vociferando, parece que también hay que entregarles la política monetaria al gobierno. No sé si esperan que esa mega devaluación la haga el gobierno o forzarla.
Entonces lo que están armando es una corrida. Esto me hace acordar a Di Tella al final de Alfonsín cuando hablaba del dólar recontra alto. Yo no me hace acordar, digamos, a situaciones donde tratan de generar determinado clima, y la verdad es que la justicia o el poder judicial esté trabajando para que determinados funcionarios o determinadas políticas que el Estado viene llevando hace 12 años, porque hace 12 años que el Banco Central interviene en el mercado de futuros. ¿Por qué? Porque es su atribución. Y claro, ¿qué pasa? Cuando a mí me decían, bueno, en enero va a haber una mega devaluación, y yo era el ministro que iba a estar en funciones en enero, yo contestaba, no la va a haber, y listo. Pero si unos, digamos, candidatos a ministro o candidatos a presidente están hablando de esa situación en enero, y bueno, genera, como recién decía Víctor Hugo, inquietud, inestabilidad, incertidumbre. Pero claro, ellos dirán que tienen derecho porque es su campaña. Para una respuesta muy breve, ministro, porque se nos han disparado todos los tiempos en el programa, ¿en qué quedó, hablando de mercados, el mercado central de la ciudad de Buenos Aires, el de Colegiales? No, la verdad es que está como antes, todo cumplido. Ha habido manifestaciones de los vecinos del barrio para que se abra, y la habilitación no llega. Entonces seguimos reclamando la habilitación, y seguimos reclamando no nosotros, sino quienes se van a beneficiar. Evidentemente no se la van a dar a este gobierno, habrá que esperar al año que viene. Sí, o que pongan un supermercado privado, qué sé yo. La verdad es que no sé. Ministro, yo lo último que quiero reforzar es esto. No es cierto que la economía esté estancada. Si uno ve además países donde aplicaron este plan de ajuste y de evaluación, de reducción del gasto y de evaluación, hay que ir muy cerca para ver cuáles son los resultados. Hay caída del empleo, hay caída de la economía. La verdad que este gobierno, porque esto que hicimos, como dice la presidenta, no fue magia, fue política, fueron políticas públicas y fue gestión. Y esa gestión se logró hacer precios cuidados, el plan de estímulo a los pequeños productores agropecuarios, el plan de estímulo para el sector petrolero, que en todo el mundo ha caído un 30-40%, y en Argentina no tuvimos problemas de actividad. Pero si viene una política de más mercado, menos Estado, más ajuste, bueno, eso ya lo vivimos, eso conduce a la caída del salario y la caída del empleo. Por eso a mí me llama la atención que los temas preferentes de la agenda de opositora sean financieros. Se ve que están mirando al sector financiero. Lo que se olvidan un poco es que venimos muy bien en el medio de una crisis internacional que está afectando fuerte incluso a países como China, que lo ha dicho claramente, crecía al 11% y este año va a crecer cerca del 7%, porque ha tomado medidas de mercado interno para proteger a sus ciudadanos. Nosotros también las hemos tomado, y esto nos lo critican, dicen un déficit descontrolado. Hablando del déficit, también es mentira todo lo que dicen. El déficit de este año no va a superar el déficit primario del 2% y el financiero el 4% de ninguna manera, y ellos hablan del 7% de déficit. Eso es también otra mentira. Entonces están instalando esos temas como para justificar o autojustificar las medidas económicas que ese partido del mercado y el ajuste quiere llevar adelante. Y lo han hecho durante años y años y años después del golpe de Estado del 76. Y ha servido solo para generar desempleo, desindustrialización, peor condiciones de vida de la gente. Nosotros por eso, hablando de lo que estamos haciendo, la verdad que estamos muy satisfechos en el marco de una crisis internacional, empleando todos los instrumentos del Estado, un Estado presente, como dice el candidato Scioli, que ya dijo nuestro candidato que no tiene que estar en 14 pesos el dólar en enero. No es una necesidad inquebrantable. Es un deseo porque beneficia a determinados sectores, pero perjudica a los asalariados, perjudica a los jubilados, perjudica a quienes cobran la asignación, perjudica a los argentinos en general, a la mayoría, no hay duda. Ministro Axel Kicillof, muchísimas gracias, como siempre. No, muchísimas gracias a ustedes.